El pasado 31 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un informe nacional desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, con una asistencia aproximada de 130,000 personas a 2 años de su triunfo electoral de 2024. El mensaje fue transmitido en plazas públicas de los 32 estados del país. En el Estado de México, Tlalnepantla de Vaz fue una de las sedes más concurridas, donde se reunieron aproximadamente 75,000 asistentes junto a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El informe buscó presentar avances de gobierno, reforzar la idea de rendición de cuentas y enviar un mensaje de unidad y soberanía nacional. Durante su intervención, la presidenta destacó que los programas para el bienestar alcanzarán en 2026 alrededor de 32 millones de familias en el país, con una inversión cercana al billón de pesos, lo que representa uno de los principales ejes de su administración en política social. También subrayó el fortalecimiento de la pensión para adultos mayores, la ampliación de apoyos para personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, así como el mantenimiento de becas educativas y programas productivos dirigidos a jóvenes y comunidades rurales. El acto también abrió una serie de cuestiones. ¿Dónde termina la rendición de cuentas y dónde comienza la construcción de la narrativa política? ¿Cómo se contrasta lo que se dice desde fuera con lo que muestran los resultados en materia de seguridad en este periodo de gobierno? Este será el tema de hoy en Entre el Ruido. Bienvenidas y bienvenidos a Entre el Ruido. Este domingo 31 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su rendición de cuentas ante el pueblo de México a 2 años de su triunfo electoral en este informe llamado Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Un informe que por primera vez en la historia, además de la concentración en la Ciudad de México, se transmitió en los 32 estados del país, en donde se concentraron muchísimas personas a presenciar este informe que ya está siendo discutido sobre los avances y resultados que ha tenido su gobierno en materia de salud, educación, seguridad, en bienestar y, por supuesto, como una continuidad de la gestión que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de la política del humanismo mexicano iniciada en 2018 y pues como una continuidad de esta política humanista se han presentado los avances más importantes que ha tenido el país en un contexto también en donde ha habido una intervención marcada por parte del gobierno de los Estados Unidos, no solo en el caso de México, sino una política internacional que desde el inicio de esta gestión del presidente Donald Trump ha estado marcada por la intervención en países no solo de América Latina, sino de Asia Occidental, de Europa, con amenazas constantes a nuestro país y ha sido una gestión, la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por supuesto ha estado marcada tanto por la mesura, pero también por una defensa contundente de la soberanía. ¿Cómo vieron este informe, Santiago, Enrique? ¿Cómo lo viste? Pues la verdad Santiago? es que le presté mucha atención al informe, pero sobre todo a los temas que trató, ¿no? La presidenta más o menos habló durante 1 hora, pero pasó como 30 minutos hablando acerca de enemigos externos, hablando acerca de Felipe Calderón, de Vicente Fox, del PAN, de los medios de comunicación, de las narrativas. O sea, no tanto a un tema de resultados de la gente, ¿no? O sea, al final del día se la pasó 30 minutos defendiendo de amenazas externas o que al parecer es lo que en el gobierno piensan que son amenazas y no tanto como uno esperaría de dar la cara a la gente acerca de lo que se han hecho en los últimos 2 años, ¿no? En materia de economía, en materia de bienestar social, en los temas del campo, en muchos temas en los que hay un rezago en lo que al final del día vive la gente en el día a día, en lo que le impacta a la gente todos los días. Al final del día pues, fue un evento político, un evento para defender a su gobierno, al movimiento y sin lugar a duda yo creo que cada vez desvanecen más la línea entre lo que es el Estado y lo que es el partido. Sí, yo coincido contigo, Santiago, y desde hace tiempo hemos visto esta distorsión entre lo que es una jefa de Estado y una jefa de partido. Morena ha dicho en reiteradas ocasiones que eso de jefe de Estado y jefe de partido que se confundan, que ya no es, pero el evento de ayer no fue una rendición de cuentas, fue un evento partidista. Incluso al final del discurso llama a la propia presidenta a la movilización de todos los sectores a través de
qué instrumento se mueve el gobierno, pues obviamente no solo las agencias del bienestar, sino también toda Las la agencias estructura del partidista que tienen de Morena. O sea, esas movilizaciones, ¿quién las va a hacer? Yo me pregunto, o te pregunto a ti, Alejandro, ¿quién va a hacer esas movilizaciones? ¿Fue un llamado a todo el pueblo de México o fue un llamado para quienes están a favor del régimen? Bueno, creo que Santiago, Enrique, muchas personas que vieron el informe sabrán que hubo una parte muy importante de presentación de los resultados en salud, en educación, en seguridad. No se diga más, en seguridad hemos bajado los homicidios en estos 20 meses que se llevan de gobierno, sin contar incluso el sexenio del presidente López Obrador, de 2024 a este mes de mayo de 2026 en 49%. Son resultados concretos. Es una primavera laboral la que se ha vivido en el país desde 2019 con una reforma que eliminó el outsourcing, que ha pasado el salario mínimo de 88 pesos, como se recibió en 2018, a 315 pesos, que es el salario mínimo actualmente. Estamos hablando de que en tan solo estos 20 meses de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo dijo ayer, ha inaugurado 29 hospitales públicos, en donde se ha consolidado el Sistema Universal de Salud, que por primera vez está credencializando de manera universal a las personas más allá de si están afiliadas a una institución de seguridad social, ya sea el IMSS, el ISSSTE, el ISEMIM, y por primera vez está planteando que todas y todos los mexicanos tengan derecho a la salud, en donde además, un dato muy importante en caso de salud, en este año van a estar entrando a la especialidad 19,000 especialistas, que es una cifra histórica. Durante mucho tiempo no había habido una formación de especialistas, la gente lo sabe, la carencia de médicas y médicos especialistas en los hospitales de salud pública, que pues impedían que muchas personas recibieran una atención de calidad. Y hoy por primera vez se está garantizando además en temas de bienestar, en esto a lo que Enrique acaba de llamar las agencias del bienestar. Bueno, la institución de bienestar social en nuestro país ha garantizado que por primera vez todas y todos los jóvenes de secundaria reciban una beca. Antes se pensaba que los jóvenes solo podían recibir una beca si tenían promedio de 9 y 10. Hoy se piensa, bajo una lógica de derechos, que todas y todos los estudiantes, principalmente de primaria y secundaria, que son los más vulnerables, deben tener de manera universal el acceso, el derecho a una beca. Se están construyendo escuelas, se están construyendo universidades, se están construyendo preparatorias y es una política de bienestar social que está dando resultados. También creo que es, parte de lo que dijo la presidenta, por ejemplo. Hay también otras partes que no se dicen, otros datos que se esconden. La parte, por ejemplo, en cuestión de seguridad, pues no se menciona a los desaparecidos, una crisis que llevamos en alza en los últimos 8 años, cuestiones, datos que están plenamente documentados, que al final del día todo esto pues se termina escondiendo, ¿no? En la parte económica, por ejemplo, pues aquí en el Estado de México tenemos la canasta básica más cara de todo el país. Tenemos cerca del 40% de los trabajadores en cuestiones precarias, más del 55% de toda la clase trabajadora en la informalidad. También tenemos, por supuesto, muchísimas cuestiones tanto educativas, por ejemplo, también en el tema de salud, por ejemplo, pasaron 6 años destruyendo las instituciones y ahora pues ya se quieren poner las pilas con la cuestión de credencialización. Ojalá por el bien del país y por el bien de los mexicanos, la verdad es que ojalá que todos esos sistemas que apenas se están implementando en este gobierno, ojalá que ya les funcionen, porque durante 6 años se dedicaron a destruir muchísimas instituciones y pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha prometido, y además una mujer científica, una mujer que toma decisiones basadas en los datos, se supone, espero, por el bien de las y los mexicanos, que todo lo que está implementando en este segundo año de gobierno, ojalá que ya funcione, porque yo creo que ya no puede ser posible que las y los mexicanos estén sin medicamentos, estén sin acceso a la salud, tengan que estar afuera de los hospitales, tengan que estar sin poder tener un cuarto, una camilla, porque ya no da para la gente. O sea, ya es una situación que se puede volver crítica muy pronto. Ojalá, repito, que este sistema que quieren implementar en el tema de la salud, por ejemplo, que es fundamental, ojalá que ya funcione. Sí, en el tema del sector salud, en el sexenio de López Obrador,
fueron malabares, como bien menciona Santiago, se experimentó con ese sector tan importante y ahora qué bueno que la presidenta Sheinbaum, asesorada por el secretario Kersenovich, ojalá puedan lograr buenos resultados. Es una gran noticia lo que mencionas de los 17,000 especialistas, porque falta le hacen a México. Pero es verdad que estuvimos 6 años con López Obrador experimentando en el sector salud. Hoy se intenta esa curva, intentar arreglarla con muchísimos baches, como por ejemplo, digo, aquí en Toluca. Pero sí quisiera mencionar, en materia de seguridad, es muy importante el tema de los desaparecidos y el desdén a las organizaciones internacionales que antes se les apoyaba, pero ahora ya se les descalifica. Ya ellas forman parte de los conservadores, de los injerencistas. Ahora un informe de la ONU ya no se toma con autocrítica como lo haría la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a diferencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya está cooptada por el régimen, así como la Fiscalía General de la República. Entonces, este informe de gobierno sí tiene algunas curvas, algunos parches del sexenio de López Obrador, pero específicamente yo sí lo veo como un intento de reafirmar, de reunir, de reagrupar a la fuerza partidista que representa Morena en el gobierno y pues intentar dar un respiro de oxígeno ante lo que está pasando en Sinaloa. Bueno, tenemos que ir a un corte ahorita, pero vamos a ir desmontando cada una de estas aseveraciones en el siguiente bloque. Vamos, por favor, no se pierdan el siguiente espacio de Entre el Ruido. El 28 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 41 de la Constitución, impulsada por Ricardo Monreal, para que una elección pueda anularse si se comprueba intervención extranjera que influya en el resultado. La medida busca fortalecer la soberanía nacional y será enviada al Senado para su discusión. El 29 de mayo se realizaron en la Ciudad de México reuniones en el marco del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá para abordar temas de comercio y competitividad. El tratado integra una de las regiones económicas más importantes del mundo, con un comercio trilateral superior a 1.3 billones de dólares, lo que refuerza la relevancia de México en Norteamérica. El 27 de mayo, Omar García Harfuch informó que el Estado de México redujo 60.6% el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, gracias a operativos como Enjambre. Del 11 al 21 de junio se realizará la Feria Teoloyucan Suena 2026 con conciertos, actividades culturales, gastronomía y entretenimiento familiar. Entre los artistas confirmados se encuentran Alberto Pedraza y la Sonora Santanera con María Fernanda. El evento es gratuito y abierto al público en general. Ya estamos de regreso en Entre el Ruido y escuchábamos el análisis de la oposición en el bloque pasado hablando de la destrucción de las instituciones de salud. Lo que no se recuerda, por ejemplo, es que tan solo en el Estado de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Alfredo del Mazo y de Rubiel Ávila dejaron abandonados tan solo 10 hospitales que fueron durante más de 10 años a medio construir, estuvieron en abandono total, en donde se desviaron millones y millones de pesos, y fue hasta la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la maestra Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, que estos hospitales se han recuperado para dar servicio a la población, porque la política que marcó el periodo neoliberal fue fundamentalmente la corrupción, en donde se perdieron muchos recursos del presupuesto público y que impidieron la posibilidad de consolidar derechos para el pueblo de México. Ahora la política es una política de honestidad que hace que rindan los recursos, que se pueda recuperar, por ejemplo,
el sistema de trenes, que también el día de ayer en este informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum se habló de cómo se han recuperado los trenes que privatizó Ernesto Zedillo y que ahora pues se está planteando una red de trenes que conecte a todo el país, tanto para la red de carga como para que los pasajeros puedan volver en todo el país pues a viajar al norte, al Bajío, al sureste, como ya existe ahora con el Tren Maya, o como ya tenemos recientemente también la inauguración aquí en el Estado de México de la conexión de Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Son parte de los logros que se han alcanzado, pero lo más importante aquí es una definición que tiene que tomar el país ante pues, unos políticos que están apostando por la intervención extranjera, que están apostando por pues, la intervención en la política de seguridad y una política de defensa de la soberanía con resultados que ha planteado el gobierno de México. A ver, a mí nada más como comentario para no desviarnos tanto, pues importante al final del día que la gente sepa que muchos de los personajes de los que se hablan del pasado, pues hoy están incluidos ya en las filas de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, digo, por poner una parte en la mesa, aquí en el Estado de México se cambió la Secretaría de Salud a nivel estatal, una decisión muy atinada, pero es una persona que tiene experiencia en gobiernos neoliberales, como les gusta decirlos, pero que era ya muy necesario ante todas las crisis de salud que se vivían en el sistema estatal y pues enhorabuena por ese tipo de cambios, pero al final del día son personas que pues trabajaron en administraciones anteriores y que hoy otra vez están aquí, ya sea por la experiencia o hay algunos otros personajes que pues buscan algún tipo de cobijo. Ahora, regresando al tema de la soberanía, es importante decir que la soberanía se tiene que defender todos los días. Yo creo que ningún mexicano queremos tener la intervención extranjera, la injerencia de otro país, de otro país, pero es importante que todos estos acontecimientos nacionales que se han dado en las últimas semanas realmente responden a un gobierno federal que no hizo lo que tenía que hacer cuando los problemas salieron. Porque el caso de Sinaloa, pues es un tema que viene desde el 2024. Es un tema que si hubiera habido una altura de miras, hubiera visto una visión de Estado, una visión por cuidar la soberanía de nuestro país, se hubiera investigado desde ese entonces y se hubiera esclarecido qué fue lo que estaba pasando en Sinaloa, qué es lo que había pasado en el pasado y qué estaba pasando en el presente. Pero decidieron ignorarlo y al final del día pues ya una bomba se les explotó. Lamentablemente hoy Estados Unidos sin duda alguna utiliza ese argumento para intentar intervenir en nuestro estado o también para ganar poder en una mesa como la que se viene, que es la del TEMEC. Entonces, me parece importante también que la gente lo sepa, que todo esto no estaría pasando si el expresidente y la hoy presidenta hubieran hecho algo respecto al tema de Sinaloa en 2024. Sí, totalmente. Y también quisiera retomar a nivel local en el Estado de México, pues bien está este discurso de que con el neoliberalismo se robaban el dinero de la gente y ya con la transformación ya debería de alcanzar para todos los objetivos del gobierno. Lo vemos muy claramente en el caso del ICEMIM. Si alguno de ustedes quisiera pensionarse con el ICEMIM, aunque reúnan todos los requisitos, todos los años, el ICEMIM no les va a otorgar su dictamen de pensión, lo van a alargar durante años. ¿Por qué? Porque no hay finanzas públicas que alcance en este sistema de pensiones del ICEMIM. Te tienes que ir necesariamente a un amparo. Entonces, si ya no se roban el dinero, ¿por qué no alcanza? Esa sería una pregunta que yo quisiera poner sobre la mesa. Ahora, en materia nacional y hablando específicamente del caso de Sinaloa, si bien la presidenta quiere cuidar al país y defender la soberanía, Santiago tiene un gran punto. Se hubiera investigado este caso desde 2024 y se hubiera atendido. Hoy estamos ante una crisis internacional que Estados Unidos quiere meter las manos, pero porque México no ha querido meterlas. Y aquí se insiste, México necesita enjuiciar y encarcelar a Rocha Moya. Nunca estaremos a favor de la intervención, pero es momento de que las autoridades mexicanas hagan algo, porque ya esta bomba está por explotar. Fíjese usted la narrativa que se está tratando de impulsar desde esta mesa, y es como México tiene problemas, esa es una justificación, como México no ha atendido un tema
que sí lo ha atendido. Allí están los datos y los resultados, cómo se ha atendido el tema de seguridad. Y eso es más allá de la narrativa y el ruido que se distribuye en las redes sociales. Son los datos concretos que tenemos hoy de un avance hacia la pacificación del país, de un avance para combatir la impunidad, que no se ha protegido a ninguno de los grupos criminales en este país, como sí se protegió durante los sexenios del PRI y del PAN. Y Movimiento Ciudadano, bueno, gobierna en Nuevo León y Jalisco, y son los estados también que encabezan las listas de desapariciones. Y en este caso se omite mucho el avance que se ha tenido en materia de seguridad para tratar de justificar en una narrativa que es muy engañosa de que no se ha combatido a los grupos criminales, para tratar de decir México tiene problemas y como no se ha atendido, hay la justificación para que haya una intervención extranjera. Nada más falso que eso. Los datos hoy demuestran que se ha avanzado en materia de seguridad y que se está combatiendo la impunidad. Lo que se ha hecho en materia de salud, pues claro que es un proceso de recuperación del sistema de salud en el Estado de México, más de 94 años que gobernó un solo partido, que se robaba el dinero, que se robaba los recursos, y claro que en 2 años que se llevan de gobierno, pues estamos en medio de un proceso de recuperación de este sistema de salud que se dejó abandonado durante mucho tiempo. Lo que se está presentando en este informe, en esta rendición de cuentas a 2 años del triunfo del pueblo de México, son resultados concretos y también se está planteando una definición muy importante para el país. Seguir sobre esa ruta de combate al crimen organizado, de reducción de la impunidad, pero también de atención a las causas, a quienes históricamente se les olvidó, a las y los jóvenes, a las y los trabajadores, a las y los campesinos, para crear condiciones de justicia social en el territorio, seguir por ese camino que está dando resultados o regresar al pasado de corrupción y de privilegios que existía en nuestro país y que sí tenía a México sumido en la decadencia y en la corrupción que veíamos y de la cual pues parecía no haber salida hasta la llegada de la Cuarta Transformación. Pero para eso lo más importante es justamente usted qué opina. Lo invitamos a seguir este debate en las redes sociales y nos vemos en el siguiente programa de Entre el Ruido. Muchísimas gracias.